Hola a todos y bienvenidos a la historia de Graveyard Shift at Freddy's. Tras completar el juego y ser testigo de sus finales, podemos finalmente hablar sobre la trama presentada en este FNAF Fangame. El videojuego comienza in extrema res, es decir, casi al final de la historia, ya que desde el inicio se nos informa que Sam Rodríguez lleva una semana desaparecido. A medida que avanzamos, se revela que Sam es un reportero encubierto, trabajando para la red de noticias TDR, quien aceptó trabajar como guardia nocturno en el restaurante Freddyverse Italian Fun, para investigar las desapariciones de empleados y clientes. Es decir, que como jugadores controlamos a Sam Rodríguez antes del anuncio de su desaparición. Las desapariciones en el restaurante han estado ocurriendo durante los últimos 45 años, dejando una huella inquietante en la comunidad local. Sin embargo, nadie ha tomado medidas concretas, ya que no existen pruebas suficientes que impliquen directamente al propietario del local. En la primera noche, Sam conoce al restaurante y el chico del teléfono, cuya identidad será revelada más adelante, le da indicaciones. Este chico, con su tono sarcástico y su conocimiento detallado sobre los problemas técnicos, sugieren que tiene experiencia previa con el lugar, o al menos sabe que no es un trabajo común. Las cámaras rotan automáticamente a una velocidad que Sam puede ajustar. Existe una alarma para asustar a quienes llama intrusos. Debe reiniciar el router cuando la conexión de las cámaras se vea entorpecida, y tiene una persiana para protegerse del peligro. Antes había un cristal en su lugar, pero pusieron persianas debido a razones todavía no reveladas, pero claro está que es por la amenaza de las mascotas del lugar. Poco a poco, comprendemos que estos no son simples robots, sino criaturas que parecen estar hechas de carne y huesos. Si el jugador permite que Sam sea alcanzado por cualquier amenaza de este lugar, aparecerá la imagen de una escotilla que lleva a un sótano, acompañado por un largo texto. La descripción de ser desgarrado lentamente por animales rabiosos sugiere que estos supuestos animatrónicos no solo están vivos de alguna manera, sino que también tienen comportamientos salvajes y violentos, como si fueran criaturas hambrientas. Esto refuerza la teoría de que los animatrónicos están hechos de carne y huesos, o al menos contienen componentes orgánicos que les otorgan un comportamiento instintivo y depredador. La mención de el hombre que te contrató que limpia tus restos y se disculpa con tu cadáver implica que el dueño del local sabe exactamente lo que está ocurriendo. Esto indica que este hombre tiene un rol activo en atraer nuevas víctimas y que está encubriendo los eventos oscuros. El texto también hace alusión a una serie de personas desaparecidas, convirtiendo al jugador, o en este caso a Sam, en otra estadística de muchos desaparecidos, indicando que esta situación lleva ocurriendo durante mucho tiempo. La mención de caras alineadas en carteles de desaparecidos y cartones de leche sugiere que el restaurante tiene una conexión sistemática con la desaparición de no solo adultos, sino también niños. Esto indica que el lugar tiene una historia de secuestros y asesinatos, que se han cubierto bajo la apariencia de un simple restaurante temático. Sam comenzó su primer turno el 4 de abril de 2017. Al finalizar su jornada, el juego presenta una breve cinemática en la que se muestra una conversación entre un inspector de salud llamado Gibson Newsom y el propietario del local, que tuvo lugar un mes antes de que Sam fuera contratado. En la conversación, Newsom menciona que, aunque las mascotas del restaurante emiten un olor desagradable, percibe un hedor mucho más fuerte y nauseabundo que proviene de un sótano oculto bajo el establecimiento. Intrigado, solicita permiso para inspeccionar esa zona. El dueño accede a su petición, pero antes de que podamos conocer el desenlace, la cinemática se interrumpe. El misterio de lo que se encuentra en ese sótano se revela en una imagen secreta del juego. Si permaneces inactivo en el menú principal durante aproximadamente 1 minuto y medio, puedes escuchar los sonidos agonizantes de alguien luchando por respirar. Luego, aparece una imagen que muestra lo que yace en ese sótano, un montón de cadáveres, víctimas de las peligrosas criaturas. El inspector Newsom estaba a punto de descubrir esta aterradora verdad, y para evitar que tomara medidas que pudieran perjudicar al dueño, este lo eliminó y lo ofreció como alimento a las mismas criaturas que acechan en el restaurante. Los numerosos cuerpos encontrados en el sótano dan un significado literal al título del juego, que no solo se refiere al turno nocturno que Sam debe cumplir, sino también a un turno en un verdadero cementerio oculto bajo el restaurante. Cuando Sam comienza su segundo turno la noche siguiente, recibe una llamada del chico del teléfono, quien mantiene un tono juguetón y despreocupado para restar importancia al peligro. Le asegura que estos personajes son gigantes gentiles que solo querrán un abrazo. Sí, un gran abrazo. Bonnie, Chica y su adorable Cupcake versión alien serán las amenazas de la noche. A pesar de todo, Sam logra sobrevivir y finalizar su turno.
Luego, aparece una grabación del dueño del local, fechada el 7 de julio de 1974. En ella, el propietario menciona las advertencias que hizo a sus creaciones sobre las consecuencias de abandonar el restaurante, sugiriendo que algunos de ellos intentaron escapar o rebelarse. Una de las criaturas, llamada Wolfgang, intentó huir, pero colapsó en agonía fuera del local. Sus restos fueron encontrados antes de la apertura del restaurante, reducidos a cenizas, con solo sus huesos esparcidos por el suelo. El dueño recogió esos huesos y los mostró a las demás criaturas para advertirles sobre el destino que les espera si intentan escapar. El hecho de que el dueño mencionara que ninguno de ellos puede irse, sugiere que están atrapados por algún tipo de hechizo, maldición o fuerza sobrenatural. La transformación repentina de Wolfgang en cenizas al cruzar los límites del local no es nada normal, insinuando que estos seres están sujetos a algún ritual oscuro. La tercera noche de Sam comienza con una nueva llamada del chico del teléfono, sorprendido de que Sam haya llegado tan lejos. Dado que el color del diálogo es el mismo que el de las cinemáticas, queda claro que el chico del teléfono es, de hecho, el dueño del local. En esta llamada, le da indicaciones sobre cómo lidiar con Puppet y la caja de música, asegurando que ésta suene el mayor tiempo posible para mantenerlo a raya. Al terminar esta noche, se presenta una nueva cinemática, ubicada días después de la desaparición de Sam, es decir, en un futuro cercano. Se muestra una confrontación intensa entre Janice Rodríguez, la madre de Sam, Wells, el abogado del dueño del restaurante, y Doyle, la abogada de Janice. Se revela que el dueño del local se llama Steven Ragland. Wells defiende a su cliente afirmando que la desaparición de Sam no tiene relación alguna con el restaurante. Sin embargo, Janice insiste, señalando que el lugar tiene una reputación de hacer desaparecer a sus empleados. Esto refuerza la idea de que Steven Ragland contrata guardias solo para alimentar a sus criaturas, haciéndolos desaparecer después. La discusión culmina cuando Wells amenaza con emprender acciones legales por difamación, mientras Janice insiste en que algo siniestro ocurre en ese local, y recalca que solo quiere ver a su hijo. De vuelta al presente, en la cuarta noche de Sam, Steven se muestra aún más sorprendido de que éste continúe con vida. Apenas le indica que debe estar atento a un nuevo personaje antes de despedirse. A pesar de enfrentarse a una amenaza adicional, Sam sobrevive y completa su turno una vez más. Luego, surge otra grabación de Steven Ragland, fechada el 8 de abril de 2017, un día después del cuarto turno de Sam. En esta grabación, Steven expresa su frustración, afirmando que sus criaturas ya deberían haber capturado a Sam. Menciona que su sistema solía ser mucho más efectivo, aludiendo a que en el pasado los empleados anteriores eran atrapados en un tiempo considerablemente menor. La inesperada supervivencia de Sam parece evidenciar que las criaturas ya no funcionan con la misma eficiencia de antes. Steven confiesa tener pesadillas en las que se encuentra en la posición de Sam, sentado en la caseta de boletos con un sistema de seguridad defectuoso. Esta visión parece ser una inquietante reflexión sobre la situación de Sam. Además, menciona que Freddy Bear ha cambiado, ahora es más agresivo y descontrolado de lo que solía ser. La pesadilla de Steven termina de la misma forma en cómo terminaron las pobres almas, siendo arrastrado hacia la oscuridad, lo que implica que el destino final de todos los empleados es ser capturados y llevados al sótano. Termina mencionando que todo está llegando a su fin, implicando un cambio inminente, quizás una confrontación final o un colapso al sistema que ha mantenido a las criaturas funcionando de esta manera. Al inicio de la quinta noche, Steven le comunica a Sam, con un tono notablemente más serio y desesperado que en las noches anteriores, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Steven expresa su frustración y confusión, cuestionando por qué Sam no se ha ido aún. Directamente, le dice que la única manera de terminar con esto es con la muerte de Sam, y que esta será la última vez que hablarán. La frase final, que Dios tenga piedad de nosotros, sugiere que Steven reconoce que un destino terrible es inevitable para ambos. Este comentario representa un giro moral en la historia. El responsable de los horrores solicita misericordia, lo que indica una posible culpa o desesperación ante los eventos que parecen estar fuera de su control. En esta noche, Freddy Bear se manifiesta con una agresividad sin precedentes. Su capacidad para forzar la apertura de las persianas cerradas de la oficina y acabar con Sam revela un nivel de fuerza y agresión que supera al de las otras criaturas. Esto confirma que la causa de la desaparición de Sam es que Freddy Bear, al ingresar a su oficina, lo devoró y mató antes de llevarlo al sótano. La misión de Sam no era simplemente mantener la seguridad del lugar, sino también descubrir los oscuros secretos del restaurante. El periódico final reporta la desaparición de Sam, sin conocimiento de su trágico destino.
Su desaparición se vincula con la del inspector de salud, Gibson Newsom, quien desapareció en marzo. El restaurante queda bajo investigación y se menciona que se planea interrogar a Steven Ragland. Sin embargo, el misterio no termina aquí. Al completar el juego en su modo difícil, que comienza desde la primera noche, pero con un máximo de 3 vidas, se revela un nuevo periódico que ofrece más información y pistas adicionales. Aquí se menciona que se encuentran cientos de cadáveres en un sótano oculto bajo el área de juegos del restaurante. Los restos de Sam Rodríguez, frescos entre los cuerpos más antiguos, confirman que fue asesinado después de ser capturado mientras investigaba. El cadáver de Sam había sido encontrado 2 semanas después de reportar su desaparición. Además, se menciona que Steven Ragland ha desaparecido después de un allanamiento policial fallido en su hogar. La descripción de su casa, con ventana rota y armario destrozado, sugiere que podría haber habido una lucha antes de su desaparición. Este caso llamó la atención nacional, aumentando la presión sobre las autoridades para capturarlo. El hecho de que el rastro se haya enfriado insinúa que Steven, a pesar de su desmoronamiento mental, es hábil para esconderse o ha tenido ayuda externa. El juego termina de esta manera, con el paradero del asesino siendo desconocido, el asesinato del protagonista y sin saber exactamente el origen de estas criaturas, ya que el juego no ofrecía una explicación. Si bien es cierto, no sabemos nada sobre el origen de ellos, sí sabemos que Steven los ha llamado como sus creaciones, y aquí va algunas teorías. Estas criaturas podrían tener su origen en una combinación de prácticas oscuras y rituales realizados por Steven Ragland. Los animatrónicos pueden haber sido inicialmente inofensivos, pero fueron convertidos en guardianes corruptos de un lugar lleno de secretos macabros. La maldición o hechizo que convierte a las criaturas en cenizas al intentar escapar refuerza la idea de que el restaurante está bajo la influencia de una fuerza oscura que busca mantener sus secretos ocultos y proteger a los que permanecen dentro. La primera teoría es que, como el juego es una reimaginación de FNAF, los animatrónicos eran inicialmente robots diseñados para entretener, pero que pasaron por una transformación radical. Steven Ragland, al igual que William Afton, podría haber sido una persona con intenciones oscuras y experimentales. El primer indicio de esto es el uso de los robots del restaurante, lo cual sugiere que Steven ya tenía acceso a tecnología avanzada. Steven podría haber asesinado a varios niños y, utilizando un ritual oscuro, colocó sus cuerpos en los robots. Este ritual no solo permitió la preservación de los cuerpos, sino que también les otorgó una forma de conciencia y animación sobrenatural, cuyos cuerpos ahora son de carne y hueso. La segunda teoría es sobre invocación directa y alimentación con carne humana, donde Steven creó estas criaturas directamente a través de un ritual de invocación, con el objetivo de hacer que los animatrónicos parezcan más vivos al ser hechos de carne en lugar de metal, para así superar a otros restaurantes locales. Para mantener estas criaturas alimentadas y funcionales, Steven recurrió a la carne humana, utilizando a sus empleados como fuente de sustento. Esto explica por qué estos personajes atacan a los empleados y los arrastran al sótano, simplemente por cumplir con su necesidad de alimentación. Ambas teorías ofrecen una interpretación profunda del origen de estas criaturas, basándose en la narrativa y los elementos del juego. Por ahora, eso es todo lo que se sabe sobre el juego, conociendo todo lo mostrado sobre la historia y teorizando los puntos vacíos de la trama. El final queda abierto hasta que se pueda conocer el paradero de Steven. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.